Buenas saludos a todos los seguidores del canal, buenas tardes. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh para todos los seguidores, hermanos musulmanes que nos siguen, valga redundancia, perdón. A todos buenas tardes y a los que no son musulmanes buenas tardes. Hoy estamos aquí para continuar con el tema olímpico. Vamos a continuar con el tema olímpico que ha tenido mucho suceso. Estamos este momento mismo a 21 días, 22 horas, 8 minutos, 59 segundos de que se dé la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a hablar del varón Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos modernos. El texto he tomado de un texto de mi autoría que ha sido publicado y ha sido compartido en revistas de carácter jurídico-deportivas, en revistas culturales y en conferencias sobre olimpismo que hemos disertado. El material que compartiremos de aquí hasta el final de los Juegos Olímpicos es material que hemos recopilado en nuestra especialización, una de ellas de Derecho Deportivo, y lo digo sin ningún ambaje, siendo quien les habla juntamente con 2-3 abogados a la sazón contemporáneos, o hemos iniciado en este país hace más de 20 años el tratamiento del derecho deportivo como ciencia jurídica que ya tenía en el mundo y que en el aspecto olímpico, pues mucho más tiempo atrás que en el aspecto meramente futbolero. En todo caso, hemos hecho ese aporte para la cultura jurídica de este país, y eso ha quedado plasmado en nuestras conferencias, nuestros videos, nuestros libros, en proyectos de ley que hemos presentado con otros colegas a la Asamblea Nacional, en las disertaciones que hemos hecho en la Asamblea Nacional, en apoyo a la legislación deportiva, etcétera. Así como lo hicimos también, y yo dejo esto de el falso orgullo de lado, porque simple y llanamente no estoy envaneciéndome de nada, sino diciendo cosas que son hechos personales que están registrados, tal cual hicimos, decía, con el estudio del derecho laboral en lo que tiene que ver con el mobbing o el acoso laboral. También un tema del que fuimos pioneros. Ahí están las primeras tesis doctorales que se hicieran sobre el tema hace también tiempo atrás en las universidades del país, y que hasta apenas hace poco tiempo en este país contamos con una ley de la materia. Pero bueno, eso no es para envanecernos, es para dejar las bases y los fundamentos sobre temas que vamos a tratar y las que tenemos el aval de nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra investigación. De estos temas constan también tratados como cultura jurídica general en el libro Introducción al Derecho, que acabamos de hacer la tercera reedición, con corregida, aumentada, actualizada y repotenciada con material procesal que tiene que ver con el Código Orgánico General de Procesos que en el Ecuador actualmente rige. De estos pequeños detalles les hago partícipe
para tener el aval que me acompaña de haber sido un docente, de ser un investigador en las materias que les estoy mencionando, aparte del ejercicio profesional que seguimos en plena vigencia. De manera que vamos a entrar inmediatamente a leer sobre Pierre de Freddy Barón de Coubertin, el humanista olímpico. Esto está hecho de mi autoría, insisto, a la sazón que este artículo se escribiera. Era yo vicepresidente de la Academia Olímpica del Ecuador, una academia que cuenta con el aval de la Academia Olímpica Internacional, que se encuentra en Olimpia, Grecia, allá en el Peloponeso, donde tuvimos la oportunidad de estar y de hacer otros cursos de especialización en Guatemala, en España, en Grecia, sobre el olimpismo en los temas que se enfocan como ciencia que es. Entonces, hoy vamos a hablar de Pierre de Freddy Barón de Coubertin. Nace en París el 1 de enero de 1863, en lo que sería una familia burguesa con rezagos aristocráticos, entre los que se encuentra a un antecesor, Freddy, quien había sido leal servidor del rey francés Luis XVI, Luis XVI tenamente, Luis XI, quien le concedió el título nobiliario en 1471. De la saga de los Freddy, en 1577, el primer Freddy adquiere el señorío de Coubertin, cercano a París, o sea, el señorío de Coubertin estaba cercano a París, tomando el nombre que luego adopta toda la familia. Hizo sus estudios primarios en la capital francesa, los secundarios con los jesuitas y los universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas de la Ciudad de la Luz. Su casa en París, en la que él nació, está ubicada en la calle Oudinot 20. Allí sería el primer centro operativo del Comité Olímpico Internacional. Fíjense qué interesante, ¿no? También residió en Normandía, en el castillo de Mirbeau. Las huellas de su vida se encuentran siempre cercanas a la tarea educativa. La pedagogía es su principal vocación y se dedica a ella con total entrega. Comillas. Decía: he decidido cambiar bruscamente mi carrera, decía Coubertin, en el deseo de unir mi nombre al de una gran reforma pedagógica, ya que lo más importante en la vida de los pueblos modernos es la educación. Era un visionario, que ha de ser el prefacio de la vida, y así lo expresó. Es el resultado, y así lo expreso. Estoy leyendo el texto, y así lo expreso. Es el resultado de las observaciones adquiridas en las distintas etapas de mis viajes por los estados de Europa y América del Norte, en donde he podido constatar la existencia de grandes corrientes de reforma pedagógica independientes de los sistemas gubernamentales e incluso superiores a las mismas tradiciones nacionales. Esto está tomado de la obra Filosofía del Olimpismo del maestro Conrado Durantes, en la página 9, Historia y Filosofía del Olimpismo. Insisto, al maestro Conrado Durantes tuve la oportunidad de conocerle, de estar cercano a él en el Comité Olímpico Ecuatoriano, en el Comité Olímpico Guatemalteco, en la ciudad de Olimpia, Grecia, y en España, donde recibimos cursos sobre la materia olímpica. El que sería el padre de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, era un estudioso de la filosofía y mitología griega, lo que influiría definitivamente en su intención de revivir los Juegos. La causalidad abrió al mundo en vida de Coubertin las excavaciones arqueológicas de las ciudades de Troya y de Olimpia, lo que hizo que Europa vuelva la vista a la antigua Grecia. Fíjense, ¿no? Europa volvía la vista a la antigua Grecia a raíz de los descubrimientos arqueológicos que se habían hecho
en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia, en la que hemos tenido la oportunidad de estar y mirar y de conmovernos. Los estudios y los estudiosos hábitos que tenía Pierre de Coubertin, investigadores y otros científicos, se volcarían al pasado. El griego y el latín recuperarían espacios en el conocimiento de los jóvenes de la época, y Coubertin, como decía, como estudioso, no sería la excepción. En su pensamiento incidiría la precaria condición física de los jóvenes de su generación. El ideario pedagógico de Pierre de Coubertin se empieza a plasmar cuando desarrolla la idea de un festival nacional sobre la base de lo que habían sido los Juegos Olímpicos griegos. Era un creyente de las potencias de la juventud y de la educación en los reales valores, de la educación en los reales valores que deben mantenerse y debemos actualizar y debemos fomentar los docentes, los padres, los abuelos y todos quienes tenemos a jóvenes cercanos, y por acción ciudadana y cívica debemos propender a que los reales valores sean adoptados por la juventud y se desechen las banalidades. Los reales valores: mente sana en cuerpo sano. Vio en el deporte el medio más idóneo para la formación y un instrumento directo y óptimo para la comunicación entre los pueblos que lo practiquen. Concibió la paz sustentada en la fraternidad deportiva. La gnosis que le llevaba de los Juegos Olímpicos griegos le impulsaba a proponer al mundo una cultura común vinculante, cuya raíz tuviese ramas nobles tales como la tolerancia, el juego limpio, la solidaridad, el espíritu de competencia, de superación y sacrificio. El olimpismo para Coubertin debía ser una forma de vida y trabajó con denuedo en esa tarea. Por ello formó varias sociedades deportivas y difundió su mensaje. El 25 de noviembre de 1892, en la Sorbona de París, en una conferencia que lanzaría al mundo su proyecto de restablecer los Juegos Olímpicos, mensaje que no caló a pesar de que la idea despertó curiosidad, decía Coubertin, comillas: es evidente que hoy día el telégrafo, el ferrocarril, el teléfono, la investigación apasionada de la ciencia, los congresos y las exposiciones han hecho más por la paz que los tratados y todas las convenciones diplomáticas. Pues bien, tengo la esperanza de que el atletismo hará aún mucho más. Exportemos remeros, corredores, esgrimistas. He aquí el libre camino del futuro, y el día en que éste sea introducido en las costumbres de la vieja Europa, la causa de la paz habrá recibido el más importante apoyo. Hasta aquí las comillas de lo dicho por Pierre de Coubertin. La posibilidad de restaurar los Juegos Olímpicos. 1894, año crucial. En el cónclave que analizaba los principios del deporte aficionado, Coubertin había logrado incluir el tema, comillas, la posibilidad de restaurar los Juegos Olímpicos. 79 delegados de 15 países presentes. La ceremonia había sido llena de emociones y cultura. No se dejaron de lado la poesía, la música y las representaciones. Cada comisión fue homenajeada con el himno de Apolo, arqueología musical descubierta en Delfos en 1893. La asamblea en pleno, convencida y motivada por el visionario espíritu de Coubertin, por su tenacidad y beneficio de la humanidad, en los recintos de la Sorbona, donde un par de años antes la idea parecía morir en el intento, la semilla sembrada fructificaría. Se aprobaba el proyecto por unanimidad y se creaba el Comité Olímpico Internacional, que ahora es la principal institución deportiva internacional en el mundo. Mismo que se integraría para retomar el ciclo interrumpido por el fanático Teodosio I a la ciudad de Atenas como la primera sede de los Juegos Olímpicos modernos, los que se llevan a efecto
en el año 1896, con presencia de 13 países y 295 atletas. Hoy, cuando faltan 21 días, 21 horas, 53 minutos, 34 segundos para que se den los Juegos en París, los países que van a competir son más de 200. Pierre de Coubertin sería el hombre orquesta, el director jefe de la campaña deportiva que había iniciado. Se estaba gestando el movimiento sociológico deportivo más grande y jamás pensado por algún otro ser humano. El andamiaje del olimpismo se soportaba en la gestión directa de su mentalizador. La Carta Olímpica, el protocolo para las ceremonias inaugurales y de clausura, la recreación de la historia griega del deporte, el juramento a los atletas, el símbolo olímpico y otros pequeños grandes detalles de lo que sería la liturgia olímpica, la liturgia del olimpismo, apenas empezaban y adquirían sentido. Fue este francés de tintes italianos, pero sobre todo universal, presidente del Comité Olímpico Internacional entre los años 1896 a 1925. Aportó intelectual, administrativa y económicamente, era un mecenas, un soñador práctico, un Quijote en ejercicio. La historia registra, por ejemplo, que él directamente de puño y letra contestaba las miles de cartas que todo el mundo le hacía llegar, interesándose por el movimiento universal del deporte que se había creado. Puso a disposición del Comité Olímpico Internacional su fortuna personal, lo que en el ocaso de su vida le trajo problemas de subsistencia. La obra ha quedado registrada en el tiempo y en el espacio. El movimiento olímpico internacional es incontenible, es infatigable. Su testimonio está allí cada 4 años en los Juegos Olímpicos, que no son los mismos que las Olimpiadas. Y el movimiento olímpico internacional sigue creciendo en el mundo de manera inconmensurable. Los testimonios de sus inicios son fuente de enormes conocimientos, investigaciones, libros, monografías, textos de conferencias. Más de 14.000 páginas impresas recogen un ideario humanista. El legado de Coubertin, el olimpismo, es universal y es inmenso. Todos los que habitamos el planeta Tierra estamos tocados de una u otra forma por la luz de esta gigante estrella. Pierre de Coubertin, uno de los más famosos y más desconocidos seres humanos. Por ello esta lectura en su nombre. Entre el abundante material mencionado publicó La educación en Inglaterra en 1888, una trilogía pedagógica entre los años 1902 y 1916, obra que incluye la gimnasia utilitaria, el análisis universal y el respeto mutuo. En 1915, las tensiones políticas de Europa y rencillas de boicots de un cierto número de franceses obligaron al que el Comité Olímpico Internacional traslade su sede a Suiza, a la ciudad de Lausanne. Toda la organización se instalaría en ese territorio neutral, en el que le sorprendería a Pierre Coubertin la muerte el 2 de septiembre de 1937, mientras caminaba en el Parque Grange de Ginebra. En el exilio, Coubertin entregó todos los archivos del COI al ayuntamiento de la ciudad que lo acogió. Humanista hasta el tuétano, dedicó sus mejores horas a trabajar por una mejor vida para todos los individuos de la especie. En su testamento dejó señalado su expreso deseo de que su cuerpo sea enterrado en Suiza, país que le brindó el amor y le cobijó, le cobijó lo que el propio le negó, y que su corazón fuera llevado a la ciudad de Olimpia en Grecia, desde donde él había recibido el encargo de revivir los Juegos Olímpicos para la humanidad. En los terrenos de la Academia Olímpica Internacional en la que he podido estar, y le agradezco a la vida, he podido estar, decía, en cripta de mármol descansan los latidos del corazón de Pierre de Coubertin. Cada 4 años las vibraciones resuenan, se oyen en todo el mundo,
Desde este lugar de reposo parte la flama olímpica, citando a los atletas del mundo a la competencia magna. El olimpismo es una gran maquinaria silenciosa cuyo movimiento no cesa nunca, sentenció Pierre de Coubertin. Y el Comité Olímpico Internacional lo concibe como una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, alineando el deporte con la cultura y la educación. El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo y el valor educativo del buen ejemplo y el respeto de los principios éticos fundamentales universales. Repito que esto es maravilloso. El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo y el buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. El olimpismo es un estado del espíritu, una experiencia que surge de la iniciación voluntaria que reconoce al prójimo como cercano, como fraterno. Su fortaleza radica en que fomenta el respeto entre los seres humanos, el culto al esfuerzo, al saber y no al tener, al amor por la patria. Es una doctrina, una liturgia, una ritualidad enfocada en la paz y por la paz. Hasta aquí el artículo de mi autoría. Los derechos son de quien los acaba de leer y están publicados estos en la página jurídica, en la revista jurídica del diario La Hora de Quito, Ecuador, también desde hace algún tiempo atrás, a quien yo le concedí los derechos y le enviaba los artículos que hoy desde mi derecho estoy retomando y estoy leyéndolos para ustedes. Vamos a concluir esta lectura de esta nueva entrega sobre temas olímpicos y les preparamos una que propiciaremos en las siguientes horas, que será sin duda una delicia de lectura. Vamos a leer para ustedes de un tomo maravilloso en el que se cuentan secretos del olimpismo vivenciales que vienen desde la antigua Grecia y situaciones reales que han vivido atletas que han quedado para la leyenda, pero que han sido vivenciales y que le dan al olimpismo ese soporte cultural magnífico en las experiencias de atletas como los que nosotros en Ecuador tenemos y hemos mencionado días atrás. El olimpismo, sin duda, es el mayor encuentro deportivo de la humanidad. No hay fiesta parecida, nada es igual a una medalla olímpica, ningún título está por sobre una medalla olímpica en cualquier deporte. Esto así lo ha consagrado la propia humanidad. De manera que debemos darle al olimpismo el valor que merece y el valor que tiene. Y por eso la gran pompa olímpica y la gran cita olímpica en la que se baten los récords de los récords cada 4 años. Y ahora estamos, antes de cerrar esta comunicación, a 21 días, 21 horas, 44 minutos, 42 segundos. Hasta las próximas horas. Con todos ustedes, sea la paz, Alá les dé paz, sea la paz olímpica y el mundo busque la paz permanentemente. Hasta las próximas horas, inshallah.